Tierra de infancia. Horas del tiempo mágico. Mi hermanita Maruca y su pequeña amiga Erlinda repetían todas las tardes, bajo la parra de jazmines, algunos juegos de su predilección. La mayor parte de las veces, los muñecos eran niños enfermos y Maruca una madre afligida, mientras Erlinda trataba de imitar al médico de la familia. En otras ocasiones, guisaban hierbas en ollitas de barro o vendían y compraban guijarros del patio, o convertidas en activas costureras, hacían delantales con pedazos de papel. Cocinar, vender o coser pronto las aburría y su instinto maternal las obligaba a regresar a los muñecos, los cuales las esperaban tranquilamente en sus cunas de sabanitas y bufandas. El doctor, con lentes y gabacha, siempre formulaba sus recetas de esta manera: cucharada de miel de caña, obleas de pan de yema, píldoras de caramelo y purgantes de jugo de naranja. Tan sabrosas medicinas iban a parar, después de muchas charlas y representaciones, al estómago de las dos comediantas. Yo, no sé por qué razón, jamás me uní a esos pasatiempos. Me parecían tontos y fastidiosos, propios de niñas muy pequeñas. Uno de mis mayores goces era escaparme de la casa y meterme en un solar abandonado lleno de árboles y bejucos. Ahí me tendía sobre la hierba y, acercando mi nariz a todas las plantas aromadas, me entregaba a una verdadera orgía del olfato. Terminaba por morder los tallos de anís, de albahaca, de pericón y hasta de flores de muerto, pues su penetrante fragancia me volvía golosa y devoradora. Las hormigas me atraían de un modo especial y, atenta y curiosa, me acercaba a los muchos hormigueros para observar las idas y venidas de los afanados animalitos. Pronto me daba cuenta de que algunos de esos insectos se parecían a ciertas señoras que visitaban mi casa, a la niña Martina, la niña Catocha y la niña Leandra, graves y envueltas en sus rebozos negros, siempre en camino de la iglesia o del mercado, siempre saludando a los que encontraban con abrazos o reverencias. ¿Qué habría en el fondo de las cuevas oscuras, allá en las ciudades subterráneas donde las casitas son de azúcar y las camas de musgo apelmazado? ¿Quién tendría la llave de las ricas despensas rebosantes de granos y confituras? ¿Dónde estarían los murallones que defienden al minúsculo pueblo en los largos temporales de septiembre? El último pensamiento, que era de agua abundante, me producía deseos de orinar. Y ahí me orinaba, sin pizca de vergüenza, encima de las asustadas hormigas que se metían debajo de los terrones o se agarraban con desesperación a los tallos de hierba. Entonces me ponía a pensar que yo era el mismo Dios, puesto que podía destruir a muchas criaturas en un segundo, ahogándolas con el diluvio que salía de mi propio cuerpo. Esta orgullosa idea me infundía poder. «Si quieren que les perdone la vida, tienen que rezar de rodillas», decía en voz alta a las nadadoras. Como nadie rezaba ni se arrodillaba, pronto corría a otro lugar olvidando mis divinos atributos, y poco después levantaba del suelo una ranita verde, un chapulín de patas saltonas, una gorda rosquilla de pellejo muy duro que se enrollaba sobre sí misma y que se hacía la muerta. A estos bichos jamás les causaba daño, tan solo me gustaba observarlos de cerca y descubrir cada detalle de su anatomía. En cambio, a las arañas de caballo, esos feos bichos que aparecen de pronto en las caballerizas, las trataba sin asomo de piedad. Como estaban llenas de veneno, merecían cualquier muerte. Polo, el caballericero, me había enseñado un juego fascinante, algo extraño, cruel y bárbaro, prohibido por todos mis parientes, pero que me producía un inmenso placer. En el extremo de una delgada cuerda amarraba una pelotita de cera de la más ordinaria y pegajosa, y con la ayuda de un palillo
introducía la pelota en la vivienda de la araña. A los pocos minutos, el cordel empezaba a moverse, tal como se mueve el hilo de pesca cuando el pez muerde el anzuelo. Dejaba entonces que transcurriera algunos minutos y después, ya segura de mi presa, iba sacando el cordel del agujero. Casi siempre venía sobre la acera, pegada a ella por sus ásperos pelos, una araña panzuda y repugnante, y ahí empezaba lo mejor de mi diversión. Iba al cuarto de Juana Morales a poner sobre la mesa de aplanchar aquel pajarito de dulce encanto para que la mujer soltara un grito de horror y las otras sirvientas se desternillaran de risa. Entraba después en una pulpería de la vecindad y causaba un verdadero alboroto entre los compradores. Me paseaba con disimulo por la calle con el fin de arrojar sobre los desprevenidos transeúntes mi asquerosa bola de cera. Una tarde tuve la ocurrencia de meterme a la iglesia con el cordel entre las manos, y la novena que unas viejas rezaban frente al altar de un santo se convirtió en un escándalo. De la iglesia me sacaron a empujones y esa misma noche oí que Juana le decía a Toribia: «Ay, Dios nos libre de la ña Carmencita. Nadie puede cuidarla como se debe. Parece cabra montés esa cipota». Después de cada travesura, todos me observaban como se observa a un loco o a un enfermo, y el abuelo le decía a mi madre: «Esta habla con los árboles, y eso es peligroso, mira. Además, le gana a Pedro Urdemales cuando se pone a contar mentiras». Pero los comentarios y los disgustos de la gente mayor me tenían sin cuidado, porque el mundo estaba lleno de cosas nuevas y estupendas que yo descubría a cada instante. Aunque aprendí a cazar murciélagos y hasta logré que uno de ellos fumara un cigarrillo, juego que me enseñaron los hijos del mayordomo de la hacienda, pronto los dejaba en libertad sin permitir que nadie los golpeara o los hiriera. A ratos pensaba que podían ser mariposas castigadas por algún brujo, escondidas en la oscuridad porque habían perdido el color de sus alas y porque se avergonzaban de su castigo. Fui amiga de los sapos desde que los vi en la laguneta. Me enamoré de los grillos al oír sus violincitos agudos. Metí florecillas en mi cabello para oler a jardín fragante y gocé la soledad de aquellos verdes lugares con toda la capacidad de deleite que había en mis tiernos sentidos. Entre las frondas rumorosas era como una bestezuela libre y feliz. Mi columpio colgaba de las ramas de un conacaste y estaba lleno de hojas y flores. Qué bien se balanceaba sobre el hondo barranco, qué potencia de vuelo había en aquel aromado bejuco, en los fuertes lazos vegetales que me llevaban de aquí para allá y de allá para acá entre la brisa del atardecer. Cierto día cayó entre mis manos una colección de tarjetas postales. Paisajes, ciudades, barcos, damas vestidas de gala y niños de caritas expresivas. También torres frente al mar y palomas en altos campanarios. Quedé extasiada ante el hallazgo y aquellas estampas me fueron volviendo tranquila y casera. Sin moverme del sofá del corredor, entré silenciosamente en un invisible mundo de prodigios, donde una multitud de personas y cosas me recibieron como a conocida visita. Y anduve por caminos que me conducían a hermosos palacios, por bosques donde los pajarillos hablaban como los niños, por ciudades marinas con grandes navíos cerca de sus muelles. Todo lo que en mi sangre era ensoñación o atávico deseo se fue volviendo realidad en aquellas estampas, y la fantasía me hundió en sus colores y en sus elementos, haciéndome vivir una vida milagrosa. Mi hermanita y Erlinda se acercaban a ver y preguntaban: «¿Y quién es la señora de collar de perlas, pues?» «Esta es una amiga de San Salvador. Tiene lindos vestidos y por eso no le hace caso al hombre que le da el clavel».
¿Y este barco de quién es? Los barcos son siempre del mar. ¿Y ese llano cubierto de margaritas? Ese no es un llano, tontas, es el parque de una reina. ¿Y las casas con muchas ventanas tan altotas que llegan hasta las nubes? Son casas de la tierra de papá y adentro tienen máquinas muy grandes para hacer gentes con ojos azules. ¿Y ese muchachito que va en la bicicleta quién es? Ah, no les digo quién es. Primero porque no van a creerme y segundo porque todo lo que ustedes oyen se lo cuentan a la Juana y a la Zarca Chica. Con gran misterio, guardaba entonces el retrato del hermoso niño, prometiendo confiarles un poco más tarde el secreto de la postal. Pasaba el tiempo y yo seguía hundida en mis sueños y monólogos, mientras las dos curiosas me atormentaban con sus frecuentes visitas. Ante las nuevas preguntas, volvía a portarme como la primera vez, y el infante de rizos dorados y de labios dulces y risueños se iba volviendo para mi hermana y su amiga como una indescifrable adivinanza. Por fin, una mañana, les conté la historia del pequeño ciclista y puedo asegurarles que aquella invención tan mía las dejó con la boca abierta. Bueno, si quieren que les diga la verdad de esta postal, deben jurar con muchas cruces que no le van a contar ni una palabra a nadie, les advertí muy seria. Juraron por todo lo que yo quise, y ya segura de que no iban a traicionarme, les hablé de esta manera. Es que yo no soy una niña como ustedes creen. Soy un niño varón, y me llamo Rodrigo, porque ese nombre me puso el padre Lemus el día que me bautizó. El abuelo quería que me llamara Carmen, por darle gusto a la abuelita, y como él manda en esta casa y hace siempre lo que le dé la gana, dispuso que me pusiera ropa de mujer y que me cambiaran el nombre. ¿Y entonces, esa postal es tu retrato? Por supuesto que es mi retrato. ¿Y por qué tu pelo es negro y el del muchachito rubio? Ay, porque me dieron chocolate, agua de panela y caramelos de morro para que me cambiara de color. ¿Y por qué tienes ahora trenzas y fustanes? Así me han disfrazado los grandes, no puedo decir ni cuillo. Las dos amigas examinaban la postal y luego me observaban con bastante desconfianza. Pero como yo tenía una inmensa fe en la historia que había inventado y estaba dispuesta a defender cada una de mis palabras hasta con mi sangre, mi cuento adquiría una magia inexplicable y traía dentro de él la virtud y la fuerza de la verdad. Desde ese momento tuve dos nombres para ellas: Camencha, ante los adultos de nuestra casa y del pueblo, y Rodrigo, en cuanto estábamos a solas. Aunque ninguna de las dos contó mi secreto a las personas mayores, ambas se sintieron libres de juramentos frente a otros pequeños, y mi historia pasó de boca en boca entre los chiquillos, aliñada con culantro y con perejil. Debido a eso, me convertí para mis amiguitos en varón disfrazado de niña, en víctima de una desgraciada circunstancia, en algo que se compadecía en silencio, pero que se admiraba y envidiaba al mismo tiempo. Y el pobre abuelo, a pesar de su bondad para con los muchachos del vecindario, se fue transformando en ogro execrable, en hombre maligno y peligroso que algún valiente tendría que castigar. Dichosamente para todos, de lo que se piensa a lo que se hace, hay una larga distancia que cualquier niño presiente que está llena de peligro. Gracias a ese vago presentimiento, el abuelo pudo pasearse entre los liliputienses enemigos como un tranquilo y confiado Gulliver. No hay diferencia entre lo verdadero y lo falso cuando somos tan párvulos.
¿No se advierte entonces la exacta frontera que separa los sueños maravillosos de los pesados bultos que nos rodean y que quieren dominarnos? La alfombra puede ser el mar y el cojín una embarcación de velas. La mesa es una montaña o un palacio. El gato, don Aristeo o don Joaquín. Vivimos un tiempo de prodigios, horas encantadas que hacen crecer jardines sobre las luces y sombras del techo y en las cuales los ángeles se meten debajo de la cama para que ni el alacrán ni el ciempiés suban por las colchas o por el mosquitero. Tiempo de asombros, deleites y terribles miedos, de suaves descansos sobre el regazo materno y de incesantes encuentros con el porvenir. Los días nuevos que iban pasando en rondas luminosas transformaron mis pensamientos, mis palabras y mis acciones, y la figura de Rodrigo empezó a desvanecerse en el sueño, tal como se desvanece un celaje del alba. Crecían los otros pequeños a mi lado y ellos también iban cambiando. Todos penetrábamos en las realidades de ese mundo físico y en las costumbres y enseñanzas de la gente mayor. Ninguno fue indiscreto, ni se sintió mortificado por mi gran mentira cuando al fin lograron desligar la fantasía de lo cierto. Nadie preguntó dónde se había escondido el infante de mis palabras y de la postal. Entonces aparecí ante mis compañeros como una niña normal y corriente que vestía trajecitos de telas almidonadas y que empezaba a preocuparse por sus ojos y por su cabello. En las últimas semanas de mi vida de varón fue cuando ocurrió el accidente de la sopera de peltre que casi lleva a mi hermanita al sepulcro. Fue algo tan grave e inusitado que el caso se relata todavía a los niños de nuestra familia para que aprendan a ser prudentes en sus juegos, y aunque todos ríen a carcajadas cuando la historia se cuenta con gracia, yo sé por experiencia que la verdad de lo ocurrido no nos pareció tan risueña a quienes la vivimos angustiosamente en aquella tarde del ayer. Estaban las dos amigas de siempre, Maruca y Erlinda, con sus siempre enfermos muñecos, cuando yo, que me aburría a su lado como pato en corral, les propuse que jugáramos a declarar una guerra. Las dos niñas aceptaron mi idea con saltos de júbilo, y yo salí a la calle a invitar para el juego a varios chiquillos de las casas vecinas. Al cabo de unos momentos, regresé con un buen número de ellos, explicando los planes de la batalla y ya dueña de la situación. Después de discutir un rato, nos dividimos en dos bandos. Pabellones hechos con trapos viejos flamearon en el viento. Bizarros cascos de papel lucieron sobre nuestras cabezas. Mantos y adornos de diversos colores nos convirtieron en soldados de tropas belicosas. Como los cuadros del Vía Crucis de la iglesia eran familiares a todos nosotros, imitamos los trajes y las posturas de los centuriones romanos y tratamos de desempeñar nuestro papel a la perfección. Solo la cabeza de Maruca quedó libre de casco, pues los periódicos resultaban escasos para tanta defensa del cuero cabelludo. Como mi hermana representaba al soldado más humilde de su batallón, porque era la niña más pequeña de todo el grupo, la dejamos con su pelito al aire. De pronto, un chico señaló la sopera de peltre. Estaba sobre una mesa de la cocina, limpia, seca y lustrosa. Era la sopera que llevábamos al puerto de Acajutla cuando íbamos de temporada en el mes de marzo. Fabricada al estilo de la época, tenía una boca recogida y un cuerpo que se abombaba en el centro y se estrechaba en la base sobre una faja circular que le servía de pie. Al solo mirarla, adiviné la idea del muchacho que la señalaba y me vino a la memoria el casco de un centurión de piernas desnudas que hundía su lanza en el pecho del Señor crucificado. Rápidamente me apoderé de la sopera y la coloqué sobre la cabeza de mi hermana con la boca para abajo, mientras todos disfrazados aplaudían y gritaban, celebrando la feliz ocurrencia. Y entonces la guerra se declaró.
Al principio fue tan solo un tremendo bullicio, un chocar de palos y escobas, un avanzar y retroceder como en el campo de los ejércitos enemigos. Combatíamos así sin mayores peligros cuando uno de los soldados se fue llenando de ardorosa fiereza y empezó a repartir con una vara seca tremendos golpes a derecha e izquierda. Uno de esos golpes cayó sobre el casco de Maruca y la cara de la pobrecita desapareció súbitamente en la boca de metal de la sopera. Quiso la asustada niña sacar su cabeza de allí, pero le fue imposible. Con repetidos esfuerzos quisimos nosotros librarla de su prisión sin conseguir nuestro deseo. El llanto de la infeliz se oía dentro como si saliera de una tumba y su cuello, brazos y pecho estaban empapados de sudor. Tía Adela apareció por el zaguán y detrás de ella mi madre y todos los sirvientes. Gritaban estos, corrían aquellos, rezaba Andrea a las 7000 vírgenes y Toribia al señor de Esquipulas. Yo, con horror en cada uno de mis nervios, me había convertido en una estatua de mudez. Aceite, jabón, mantequilla, cebo de res, claras de huevo y vaselina se usaron alternativamente y con mucha prisa a fin de que la sopera se deslizara hacia arriba. Maruca se asfixiaba, los segundos se hacían eternos y mi madre se había vuelto loca. Al fin, un movimiento afortunado logró que el trasto entregara a su llorosa presa y Maruca, casi del color de una remolacha, cayó al suelo desvanecida por el choque nervioso. Mientras se la cuidaba en el dormitorio y los chiquillos huían por todas partes como monos perseguidos, el abuelo me administró una azotaina de primer orden y Juana me puso la camisa de dormir y me metió a la cama. Eso era para mí el peor de los castigos. Como a las 7 de la noche, llegó mi hermana a visitarme. Traía en sus manos un ramo de flores de reseda y sus pecas parecían más numerosas. Tímidamente me ofreció las olorosas florecitas y acercando sus labios a mi oreja, me dijo a media voz: que yo no quería que el abuelo te castigara. Al escuchar sus palabras, sentí que un chorrito de ternura me brotaba dentro del pecho y tuve deseos de cubrirla de besos, mas impidiendo que el cariño venciera a mi orgullo, le contesté con un retintín de triunfo: no me dolieron las nalgadas ni los coscorrones. Además, mordí la mano del viejo y le saqué sangre. Maruca colocó su mejilla sobre mi boca para obligarme a callar y me dijo adiós después de una caricia. A la mañana siguiente, a la hora del desayuno, nadie habló sobre lo que había ocurrido el día anterior. Parecía que todos deseaban olvidar aquel mal rato. Cuando el abuelo me pasó el jarro de leche, observé que un dedo de su mano izquierda estaba cubierto con una tira de esparadrapo.